Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la estructura de la microcirculación y las fuerzas de Stanley. Bueno, primero vamos a hablar de los tipos de capilares que tenemos. Vamos a tener distintos tipos de capilares. El primero que vamos a ver va a ser los continuos. Los continuos van a ser la variedad más frecuente que hay, con uniones intracelulares de hasta 10 nanómetros. Por ejemplo, el músculo esquelético, los pulmones, el sistema nervioso central o el tejido adiposo. Si vemos en este lado, tenemos un capilar, el cual tiene sus divisiones, sus ventanas, pero no tiene poros. Sus ventanas serían esta parte de aquí, en la cual podemos visualizar de manera correcta, y los poros, pues los cuales no tiene. Luego tenemos lo que son los capilares fenestrados. Los capilares fenestrados son células endoteliales delgadas y perforadas por ventanas. Suelen rodear los epitelios. ¿Epitelios como cuáles? Epitelios como el del intestino, el riñón, las glándulas exócrinas. Y a diferencia estos de los continuos, estos tienen unos pequeños poros por los cuales van a salir sustancias y sus ventanas, las cuales van a ser un poco más gruesas. Luego vamos a tener a los capilares sinusoidales o discontinuos. Estos van a estar en las células endoteliales delgadas y perforadas por ventanas de mayor tamaño y grandes huecos. Por ejemplo, los sinusoides hepáticos, los de la médula ósea, los del vaso y los de la corteza adrenal. Lo que vamos a ver en este lado es que aquí se va a tener unos grandes poros de mayor tamaño. Si los vemos, están un poco muy grandes y podemos notar que hasta tienen sus separaciones son más grandes de lo que serían en el otro dibujo que teníamos de los fenestrados o los continuos, los cuales no tienen separaciones. Y estos tienen un poco más de separación, por eso su nombre de discontinuos o sinusoidales. Para esto se van a necesitar un conjunto de 4 fuerzas. Primero vamos a tener una presión hidrostática capilar, que de lo que se va a encargar es de la presión con la que viene la sangre dentro de los capilares hacia el intersticio. Luego vamos a tener la presión coloidosmótica de los capilares, que se va a representar con este símbolo, que de lo que se va a encargar es de la debida concentración de proteínas en el plasma. Por ejemplo, si la albúmina ejerce presión osmótica y va a determinar el paso de agua a donde haya más presión. Si la presión coloidosmótica fuese alta, el agua tendería a entrar para igualar las presiones. Ahora, posteriormente, vamos a tener las presiones que están en el intersticio. Vamos a tener una presión hidrostática intersticial, que se va a representar de esta manera, y una presión coloidosmótica intersticial. Con este símbolo también se va a representar. Lo que va a ser la presión hidrostática intersticial es que por la cantidad de agua que hay en el intersticio, se le va a llamar así, y la presión coloidosmótica es por las posibles proteínas que hay en el intersticio. Si lo volvemos esto una fórmula de cómo funciona como tal esto, sería de la siguiente manera. Sería la presión hidrostática capilar, que lo que va a hacer es que va a favor de la filtración. Si vemos aquí, va a favor de la filtración. Eso lo sumaríamos más la presión coloidosmótica intersticial. Entonces vamos a ponerlo como la presión coloidosmótica intersticial. Luego vamos a tener que también esta es lo que va a favor de la filtración. Si esta presión aumenta, por el aumento de concentración de las proteínas, es más fácil que salga el agua del capilar para compensarlo. Eso vamos a restárselo a la presión hidrostática intersticial. Entonces se lo restamos a la presión hidrostática intersticial. Porque si esta aumenta, hay una concentración de líquidos más alta y es más difícil que salga el agua de los capilares, lo que favorecerá su entrada. Y bueno, esta también se le va a restar la presión coloidosmótica de los capilares. Entonces, eso es por si aumenta, va en contra de la filtración. O sea, va hacia acá, por si aumenta. En total, esto nos tiene que dar un valor. Si el valor es positivo, se dará una filtración. Pero si este valor nos da negativo, se nos dará una absorción. Lo que tiene que ocurrir es que al inicio va a ocurrir una filtración porque hay mayor presión hidrostática y después una absorción porque aumenta la presión coloidosmótica capilar. ¿Esto por qué? Lo podemos ver en una gráfica. Si dibujamos una gráfica, podemos ver aquí que digamos que tengamos una presión de 30, porque no viene con toda la presión. Entonces tenemos una presión de 30 y a los capilares veíamos que no llega con tanta fuerza. Entonces estaba bajando, así se va a ver el flujo y la presión, porque como se va filtrando en estas partes, entonces obviamente la presión va a ir disminuyendo hasta que casi haya una nula presión. A esto nos referimos con las fuerzas de Stanley. Se necesitan de estas 4 fuerzas para mantener esa homeostasis de líquidos tanto en el intersticio como en los capilares. Y si tenían esa pregunta o esa duda de a dónde se van estos líquidos en caso de que no se regresen en la absorción, se van a ir a los ganglios linfáticos, al tejido linfoide. Aquí va a haber el tejido linfoide, el cual los va a absorber y posteriormente los va a regresar a las venas para regresar ese líquido. Aquí solo se queda, en el intersticio, se queda el 10%. El otro, 90%, se regresa. Y eso sería todo. Muchas gracias.